Entonces esa gente, por favor, bueno, pues preguntan al administrador o a sus compañeros para que realmente estén al tanto de la materia. Y estos jóvenes, cualquier duda, me llaman o me dicen o me escriben. Bueno, Doctor. el grupo 1, por favor, es un tema que ustedes ya lo saben, lo conocen, pero es bueno repasar un poco de lo que es células, de lo que realmente vamos a hablar. ¿Listo, jóvenes? ¿Puede empezar el grupo 1, por favor? Doctor, una consulta antes de la exposición. Dígame. Como sugerencia, ¿no podríamos darlo transcurrida a las clases? Para que así en la tarde no la avancemos, digamos, que sea todo seguido, si hay la posibilidad. Por mí no hay problema, pero podríamos, sí, echarle de 10 a 12 a 12 y media. Bueno, ustedes vean, por mí no hay problema, sino que antipedagógico es pasar a veces muchos temas, ¿me entienden? Muchas horas. Entonces a veces la gente se cansa de la vista o se cansa de estar escuchando, ¿no? Pero por mí no tengo yo, o sea, inconveniente. Si fuese así, bueno, pues me hacen llegar, charlen entre ustedes y me llegan a comunicar, por favor. ¿Está bien? Está bien, doctor. No, yo entiendo, porque a veces los sábados, hasta yo también hago deporte o hago otras actividades. Entonces te cortan el sábado en la tarde. Hay gente también que viaja también al campo o a sus provincias. Entiendo la situación. Por eso hablan entre ustedes y, bueno, pues y me comunican. ¿Está bien? Sí. ¿Listo? Bueno. Gracias. El tema 1, por favor, empiece. Gracias. Bueno, primero, buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo número 1 y el tema que vamos a desarrollar en esta clase se conoce como la citología general. Siguiente. Ya. Previamente voy a comenzar con una pequeña introducción donde vamos a tener un concepto bien definido de lo que es la citología. Primero debemos saber que la citología proviene de la palabra griega en donde cito significa célula y logía estudio. En palabras más simples vamos a decir que la citología es la ciencia que se encarga del estudio de la célula y a su vez también se encarga de estudiar todo lo relacionado con su estructura, así como también sus funciones con ayuda del microscopio y su importancia en cuanto a la complejidad de los seres vivos. La citología también puede llegar a ser denominada como la biología celular o conocida como la bioquímica celular. Ya. Como ya definimos lo que es la citología, que dijimos que es una ciencia que se encarga del estudio de la célula, también debemos tener un concepto claro de lo que es una célula. Es por eso que definimos que la célula se considera la unidad básica, anatómica, fisiológica y genética de los seres vivos. Porque recordemos que todos los organismos vivos llegan a estar conformados por células, las cuales pueden llegar a variar en cuanto al tamaño, como también su forma. Como por ejemplo, el ser humano está conformado por billones de células. También es considerado la unidad fundamental del organismo que llega a trabajar de manera autónoma y que es capaz de realizar por sí misma 3 funciones vitales, que son conocidas como la nutrición. Aquí quiere decir que la célula está buscando su alimentación para así poder realizar sus diferentes funciones. También está la función de relación y de reproducción. Siguiente. Y en cuanto a la clasificación de la célula, tenemos 2 tipos que llegan a ser las células procariotas, las cuales estas se llegan a caracterizar porque no tienen un núcleo definido y por ende tampoco van a llegar a tener lo que se conoce como su envoltura nuclear. Es por ello que mayormente podemos observar que su citoplasma se encuentra disperso en que el material genético se encuentra disperso en lo que va a ser el citoplasma. Además, entre los organismos procariontes también tenemos lo que son las arqueas, así como también las bacterias. Como son procariontes, no van a llegar a tener un núcleo y tampoco poseen lo que son los orgánulos membranosos internos. Estas, tanto las arqueas como las bacterias, pueden llegar a variar en cuanto a su forma, así como también el tamaño. Por ejemplo, en cuanto a las bacterias, su tamaño oscila entre los 5 micrómetros y las arqueas entre los 15 micrómetros.
Y la segunda clasificación llegan a ser las eucariotas, la cual esta se caracteriza porque sí llega a tener un núcleo muy bien definido, aparte de que llega a ser mucho más compleja que los organismos procariontes y también posee mayor cantidad de material genético. Las eucariotas se dividen en dos, que son conocidas como la célula animal y también está la célula vegetal, en donde ambas también pueden llegar a poseer varias diferencias. Por ejemplo, una de ellas es que podemos observar claramente en la imagen que la célula vegetal posee lo que es una pared celular, aparte que también que tiene una organela característica de ella, que son los cloroplastos, las cuales realizan diferentes funciones. En cambio, la célula animal, al no poseer esta pared celular, solo se encuentra cubierta por lo que va a ser una membrana plasmática o algunos organismos poseen lo que son el glucocálix. Siguiente. Bueno, continuando con la exposición, voy a hablar lo que es la célula. Bueno, las células constan de muchas partes, cada una con una función diferente. Algunas de estas partes son llamadas orgánulos y estos llegan a ser estructuras especializadas que realizan ciertas tareas dentro de la célula. Tenemos los membranosos. Por ejemplo, aquí podemos mencionar al aparato de Golgi, la membrana citoplasmática, el retículo endoplásmico liso, el retículo endoplasmático rugoso. En los no membranosos podemos dar ejemplos como ser los flagelos, los cilios y la pared celular. Siguiente. Bueno, en el núcleo. El núcleo celular es un organulo membranoso que se encuentra en el centro de las células eucariotas, pero no en los procariontes, ya que estos no tienen núcleo. En el núcleo celular está la mayor parte del material genético de la célula. Su función es la de proteger la integridad de estos genes y regular las actividades que tienen lugar en la célula y que determinan una expresión genética. Bueno, entre sus partes podemos mencionar que tiene la envoltura nuclear, que esta viene a ser la principal estructura del núcleo celular. En el nucleolo, que viene a estar encargado de la síntesis de los ribosomas. El nucleoplasma, que viene a ser un medio interno de consistencia líquida del núcleo celular. Luego tenemos la cromatina, que viene a estar es una sustancia donde va a contener lo que es el ADN. Y también tenemos los poros nucleares. Siguiente. También podemos hablar del citoplasma, que se denomina citoplasma al interior de la célula, que viene a ser un protoplasma, que ocupa el área entre el núcleo celular y la membrana plasmática. Y también tenemos, y también en se van a encontrar los diversos orgánulos de la célula y que van a ocurrir muchas de las reacciones moleculares. Muy bien, entrando en contacto con lo que es el retículo endoplasmático o retículo endoplásmico, es una organela exclusiva de las células eucariotas. Está formado por una red de membranas dispuestas en forma de saco, pero están aplanados. También está interconectados por túbulos, una parte con la parte externa de la membrana del núcleo y otra se extiende por todo el citoplasma. En el interior del retículo endoplásmico podemos encontrar lo que se llama lumen, donde se almacenan ciertas sustancias y se realizan ciertas reacciones. Hay dos tipos de retículo endoplásmico, rugoso y liso, pero aun cuando tienen nombres diferentes, se trata de la misma organela, sino que diferentes segmentos. Cuando tiene ribosomas adheridos a la superficie, se denomina retículo endoplásmico rugoso, pues la presencia de ribosomas adosados a la superficie nos confiere ese nombre de rugosidad. Siguiente. Hablando de las funciones que tiene este retículo, en específico el rugoso, incluyen proporcionar sitio para la síntesis de todas las proteínas diferentes. Se trata las proteínas sintetizadas por los ribosomas del retículo endoplasmático rugoso tienen destinos específicos, como por ejemplo el aparato de Golgi. Cuando se producen estas, un ejemplo, pasan de los ribosomas, se concentran en los lúmenes del retículo endoplasmático rugoso para luego pasar específicamente al aparato de Golgi, que vamos a ver más adelante. Las proteínas destinadas producidas en las células. Perdón. Ahora hablando entre las enzimas producidas se encuentran la lipasa, la fosfatasa, las adeneasas y las hidrolasas.
Para ser concretos, un ejemplo sería de las proteínas producidas en las células secretoras, un ejemplo de síntesis de proteínas por el retículo endoplasmático rugoso. Estas incluyen enzimas digestivas producidas en el estómago y las hormonas producidas por la insulina que se produce en el páncreas. Es decir, en pocas palabras, que estas células específicas poseen mayor cantidad de retículo endoplasmático rugoso, ya que son productoras de hormonas o proteínas. Siguiente. El retículo endoplasmático liso. Este no tiene ribosomas, por eso tiene característico nombre, a diferencia del otro. Es una organela celular que consiste en un entramado de túbulos de membranas interconectadas entre sí. Siguiente. Ahora, hablando de funciones, que hay aquí más contenido, se encarga de la síntesis de lípidos, como por ejemplo los triglicéridos, los fosfolípidos, además del colesterol y sus derivados, como los ácidos biliares y hormonas esteroideas. También se encarga de la desintoxicación del alcohol o, en general, detoxificación, que es un proceso que consiste en la activación de productos tóxicos, que pueden ser por las drogas, por los fármacos, medicamentos o productos del metabolismo celular, que estos se convierten en sustancias más seguras y también solubles en agua. Luego está la síntesis y metabolismo de los carbohidratos o la regulación de los glúcidos en sangre y el almacenamiento y regulación del calcio intracelular o la reserva mineral de esenciales como el calcio. Ya lo nombré. Bueno, buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar sobre el aparato de Golgi. ¿Qué es el aparato de Golgi y qué función cumple? Bueno, el aparato de Golgi es un orgánulo celular que ayuda a la fabricación y empaquetamiento de las proteínas y los lípidos, especialmente de aquellas proteínas destinadas a ser exportadas por la célula. ¿Qué es lo que fabrica y empaqueta? Todo lo que sintetiza el retículo endoplasmático. Ya. Se dice que la función del aparato de Golgi es parecido a la de una oficina de correos, porque esta es encargada de recibir, clasificar y distribuir todo lo que sintetiza el retículo endoplasmático. Y esta tiene la forma de una serie de sacos pequeños planos apilados formados por membranas dentro del citosol que tiene la forma con textura de una gelatina. ¿Ya? ¿Por qué tiene el nombre de aparato de Golgi o Golgi? Por su descubridor, que es Camilo Golgi. ¿Ya? Al final, esta secreta dos vesículas, que son las vesículas secretoras y las vesículas de almacenamiento del lisosoma. Las vesículas secretoras son las que estas llevan al exterior de la célula, y las vesículas de almacenamiento de lisosomas son las que estas las tienen dentro de la célula. Siguiente, por favor. Ya. Ahora voy a hablar de los lisosomas. ¿Qué son los lisosomas? Los lisosomas son orgánulos grandes formados a partir del aparato de Golgi. Ya. Estas están unidas a la membrana que contiene enzimas digestivas. Los lisosomas están implicados en varios procesos celulares. Son los encargados de reciclar los restos celulares de los desechos. Pueden destruir virus y bacterias a través de la fagocitosis. Siguiente. Siguiente, por favor. Ya. Vamos a hablar de la estructura de los lisosomas. Se encuentra envuelto por una bicapa lipídica, una membrana que transporta las proteínas enviadas por el aparato de Golgi, y en su interior se encuentra una mezcla de enzimas digestivas específicas para que en la célula que se encuentren, ¿no? Y las enzimas pueden ser hidrolíticas o proteolíticas. Bueno, existen dos tipos de lisosomas dentro de las células, que son los lisosomas primarios y los lisosomas secundarios. Se dice que los lisosomas primarios son aquellas que fueron recién formadas y que aún no han degradado nada dentro de ellas, mientras que los lisosomas secundarios son los que se formaron más antes y ya han degradado más de un elemento dentro de ellas. Siguiente, por favor. Bueno, los lisosomas cumplen tres funciones principales, que son el transporte de proteínas, degradación de moléculas mediante enzimas digestivas y la digestión de patógenos o partículas extrañas que entran del exterior hacia la célula. Como ya dije, lo hacen a través de la fagocitosis. Siguiente. Bueno, yo voy a hablar sobre qué son los peroxisomas. Bueno, en sí los peroxisomas son orgánulos citoplasmáticos que son muy comunes en forma de vesículas y que tienen solamente una membrana. Y esta se encuentra en la mayoría de las células eucariotas. También se trata de que es un orgánulo oxidativo.
Respecto a su estructura de los peroxisomas, son pequeños, tienen alrededor de un diámetro de 0.1 a 1 micrómetro. Tienen compartimientos subcelulares con una matriz fina y granular. Esta está rodeada por una única membrana que se encuentra en el citoplasma celular. Siguiente, por favor. Bueno, entre las funciones de los peroxisomas contienen enzimas oxidativas, que en particular es la catalasa y algunas peroxidasas. Bueno, en sí la catalasa, que siempre está presente en los peroxisomas, esta regula con precisión lo que es el contenido celular del peróxido de hidrógeno, lo cual lo degrada para proteger la célula. También los peroxisomas de los hepatocitos son los que se encargan de la desintoxicación de un alcohol ingerido. Esto es mediante su conversión de acetaldehído. Otra de las funciones principales de los peroxisomas es el romper de los ácidos grasos de cadenas muy largas. Esto es mediante un proceso conocido como la beta-oxidación. Siguiente, por favor. Bueno, velar sobre los ribosomas. Bueno, en sí el ribosoma es una partícula celular hecha de ARN y proteína, el cual sirve como sitio para la síntesis de proteínas en la célula. El ribosoma lee las secuencias del ARN mensajero y, utilizando el código genético, traduce la secuencia de bases de ARN en una secuencia de aminoácidos. También son los centros celulares de traducción, el cual hace posible la expresión de los genes, es decir, que estos son los encargados de la síntesis de proteínas a partir de la información contenida del ADN que llega transcrita a los ribosomas en forma específica de ARN mensajero. Siguiente, por favor. Bueno, entre las funciones que tenemos del ribosoma, es el propio ribosoma, que es una estructura de subunidades que se une al ARN mensajero, actúa como una estación de acoplamiento para la transferencia de ARN. También contiene el aminoácido que pasará a formar parte de la cadena polipeptídica en crecimiento, que a la larga se convierte en una proteína. En sí, el ribosoma es el que lee el ARN mensajero y el cual ensambla los aminoácidos suministrados por los ARN de transferencia a la proteína en crecimiento. A este proceso se le conoce como traducción o síntesis de proteína. Siguiente. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la vacuola. Una vacuola es un orgánulo celular que va a estar unido a una membrana. Tanto en células animales como en células vegetales. En las células animales, las vacuolas son generalmente pequeñas y ayudan a retener los productos de desecho. En cuanto a las células vegetales, ciertas vacuolas llegan a ocupar la mayor parte del espacio interno de la célula. Entonces, en las células vegetales, las vacuolas ayudan a mantener el balance hídrico de lo que entra y de lo que sale dentro del orgánulo. Siguiente, por favor. En cuanto a sus funciones, una de las funciones es que es llegar a manejar los productos de desecho. Esto significa que puede deshacerse de los residuos que no le sirven. Otra de sus funciones también es deshacerse de las toxinas que son dañinas, borrándolas del espacio extracelular de las toxinas dañadas, encapsulándolas para transformarlas en compuestos más seguros. A su vez, estos productos de desecho, si en el caso fuera el agua, por lo tanto, la vacuola va a tener como función mantener un equilibrio de agua dentro y fuera de la célula. Siguiente, por favor. La mitocondria. La mitocondria produce la mayor parte de la energía de la célula. Al ser orgánulos celulares que generan la mayor parte de energía química, va a ser necesaria para activar todas las reacciones bioquímicas de la célula que va a ser necesarias para que se dé todas las funciones. Entonces, la mitocondria al contener su propio cromosoma, que es el ADN, y por tanto el ADN mitocondrial solo se hereda de la madre. La mitocondria tiene su propio ADN mitocondrial, por lo cual lo hace distinguirse de los demás orgánulos. Por favor, siguiente. Retrocédelo, por favor, Hernando. ¿Lo puedes retroceder? Aquí vamos a hablar un poco de su estructura. La estructura de la mitocondria es plasmática, entonces varía en cuanto a su función y en su forma. La mitocondria presenta varias estructuras en las que podemos hablar de una membrana interna. La membrana interna es permeable, entonces permite el paso de las células de mayor tamaño. Otras de las estructuras tenemos la membrana externa. Ahora, la membrana interna está constituida mayormente por proteínas y lípidos. Esta, al no ser permeable, no permite el paso de moléculas de gran tamaño, sino moléculas de menor tamaño. Otras de sus estructuras tenemos lo que es sus cristas mitocondriales. Sus cristas mitocondriales, una de las funciones que cumple esta es participar en la respiración celular, en la fosforilación oxidativa, en la
lo que son el transporte de electrones y el transporte de proteínas. Además tenemos la matriz mitocondrial, otros de su estructura, el espacio intermembranoso, las crestas mitocondriales. La siguiente, por favor. Continuando con la exposición, las funciones de la mitocondria, nos dice que su principal función es la oxidación de los metabolitos, que son a través del ciclo de Krebs, la beta-oxidación de ácidos grasos, y también la obtención del ATP mediante la fosforilación oxidativa, que es dependiente de la cadena transportadora de electrones. Nos dice también que el ATP que es producido por la mitocondria, que se supone un porcentaje muy elevado de ATP que es sintetizado por la célula. También dice que sirve para el almacén de sustancias como iones de agua, como igual iones de calcio y algunas partículas como restos de virus y proteínas. Siguiente, por favor. Una disculpa, se me fue el dedo ahí. Cloroplasto. Ya. Y ahí continuando con los cloroplastos, nos dice que son organelos que se encuentran en el citosol de las células eucariotas, que estos se encuentran en grandes cantidades y su tamaño son variables, que son aproximadamente de 5 a 10 nanómetros. Por lo general son óvalos o son esferas. También nos dice que se encuentran distribuidas de manera uniforme en el citoplasma y que cumplen diferentes roles en la planta. También, por otra parte, los cloroplastos se caracterizan por tener una envoltura compuesta de dos membranas concéntricas que poseen vesículas tilacoides, las cuales contienen los pigmentos fotosintéticos como la clorofila y demás sustancias que transforman la energía luminosa en energía química. Todavía en la anterior, ahí para explicar la estructura. Está bien. Ahí, como vemos en la estructura, los cloroplastos poseen una membrana externa, una membrana interna también. En la membrana externa, esta cama delimita el cloroplasto, que es muy permeable gracias a la presencia de porina. Y en la membrana interna se repliega hacia el interior del cloroplasto y contiene los tilacoides. Y la membrana tilacoidal es la que se encuentra, o sea, protege el tilacoide que se encuentra ahí en forma de círculo, un disco. Y la agrupación de todo eso se le denomina grana. También el cloroplasto también posee un estroma, que el estroma es la parte acuosa que se encuentra en la membrana interna, que contiene la molécula de ADN circular. Y esa es la función. Ya en la función de los cloroplastos, su principal función de los cloroplastos es llevar a cabo la fotosíntesis, que es el proceso en el cual se realizan por dos fases, que es la fase luminosa y la fase oscura. La fase luminosa es la que se realiza en la membrana celular de los tilacoides, donde se halla la cadena de transporte de electrones y la ATP sintasa, que es la responsable de la conversión de energía lumínica. Y en la fase oscura es donde se reproduce en el estroma, donde se fija el dióxido de carbono a través del ciclo de Calvin, y ahí se forman los glúcidos. También se realiza biosíntesis de los ácidos grasos a través de los glúcidos y el NAD, que es el NADPH, también reducen los nitratos y sintetiza los aminoácidos. Siguiente. Bueno, los centrosomas son exclusivos de las células animales que pueden dividirse. Es un orgánulo no membranoso que está próximo al núcleo y es considerado como un centro organizador de los microtúbulos. Son importantes componentes celulares que determinan la dirección del movimiento de los cromosomas durante la mitosis. Y entre sus funciones podemos mencionar que se encarga de la organización de los microtúbulos,
y también todas las estructuras formadas por los microtúbulos como los cilios, flagelos, el uso cromático y el citoesqueleto derivan de este organelo. La pared celular es una capa resistente y rígida que recubre la membrana plasmática en las células de plantas, hongos, algas, bacterias y arqueas. Esta pared celular le da rigidez a la célula, protege su contenido, también funciona como mediadora con el entorno de la célula y soporta las fuerzas osmóticas y de crecimiento. La composición que puede tener varía dependiendo a la célula. En las plantas está principalmente compuesta de celulosa, en las bacterias de peptidoglucano, en las algas de glucoproteínas y polisacáridos, en las arqueas de glucoproteínas, pseudopeptidoglicano y polisacárido, y finalmente en los hongos está compuesta de quitina. Bueno, continuando, voy a hablar sobre la membrana plasmática, que también es llamada membrana celular y se encuentra en todas las células y separa lo que es el interior de la célula del ambiente exterior. La membrana plasmática se compone de una bicapa lipídica que es semipermeable, es decir, está compuesta por 2 capas de lípido. Estos lípidos primordialmente vienen a ser el colesterol, el fosfoglicérido y el esfingolípido. También la membrana plasmática cuenta con lo que son las proteínas que les permite interactuar con otras células. Estas proteínas pueden ser lo que son las glicoproteínas, que es la unión de un azúcar con una proteína, y esta generalmente se encuentra en la superficie de la membrana plasmática. El siguiente. Bueno, la membrana plasmática tiene varias funciones diferentes. Una de ellas es el transporte de nutrientes dentro de la célula, y otra es el transporte de sustancias tóxicas fuera de la célula. La membrana celular también brinda lo que es el soporte estructural a la célula, también proporciona un entorno estable dentro de la célula. Entre otras funciones, la membrana celular también se encarga de regular el transporte de sustancias que entran y salen en la célula. El siguiente. Cilios y flagelos. Bueno, los cilios y flagelos son prolongaciones móviles que permiten el desplazamiento de una célula aislada a través de un líquido o desplazar el líquido extracelular sobre la superficie de la célula. La diferencia principal es que cuentan entre el cilio y el flagelo. Puede ser morfológicamente, como pueden ver en la imagen, vendrían a ser más cortos que los flagelos. Tienen menor diámetro y estos vienen a ser más numerosos. También el cilio cumple con la función de locomoción y aireación, ya que se encuentran en el tracto respiratorio, y también lo podemos encontrar en el sistema reproductor. Mientras que los flagelos solo tienen la función de locomoción, y esto generalmente, un ejemplo claro vendría a ser los espermatozoides, que cuentan con el flagelo para su movimiento. Continuando con la exposición, vamos a hablar de lo que es la división celular. Cuando hablamos de división celular nos referimos más que todo a 2 tipos de división celular, los cuales son mitosis y meiosis. Cuando hablamos de mitosis se refiere más que todo al proceso de producción de las nuevas células del cuerpo. En cambio, cuando hablamos de la meiosis se refiere al tipo de división celular que crea los óvulos y espermatozoides. Antes de hablar de la mitosis se da lo que es la interfase, que este es un periodo cuando la célula se está preparando para así poder dividirse y comenzar lo que sería su ciclo celular. Luego, en la mitosis, la cosa más importante que hay que recordar es que cada célula hija tiene los mismos cromosomas y ADN como la célula madre. Aquí podemos ver que en el ciclo celular se dan los que tiene varios... ¿La anterior? Por favor. En el ciclo celular de la mitosis, tiene varios pasos que son los que ya conocemos, como la profase, metafase, anafase y telofase, para así poder crear lo que son las células diploides con éxito. Siguiente. Ahora la meiosis. La meiosis, esta es otra forma de división celular, y esta más que todo se da para crear las células del sexo, como los óvulos femeninos y las células de los espermas masculinos. Aquí podemos ver en el dibujo que en la interfase
se duplica lo que es el material genético. Luego se da lo que es la meiosis 1. En esta los cromosomas se van a repartir en células hijas y se va a producir lo que es el fenómeno de entrecruzamiento. Y luego se da lo que es la meiosis 2. Esta, al igual que la meiosis, cuentan con los mismos pasos y cada cromatina va a migrar hacia el polo y así se va a dar lo que es el resultado de 4 células hijas diferentes, no como en el caso de la mitosis que son iguales, en este caso son diferentes. Siguiente. Aquí tenemos un cuadro de diferencias entre la mitosis y la meiosis. Podemos ver que la mitosis se da más que todo en las células somáticas, mientras la meiosis se da en las células sexuales. La mitosis se da en una división, la meiosis se da en 2 divisiones sucesivas, como ya dije. En la mitosis se mantiene la cantidad de ADN, que son 2 genes se representa, y mientras que en la meiosis esta se va a reducir a la mitad. En la mitosis se va a producir lo que son 2 células hijas idénticas. En la meiosis se va a producir 4 células diferentes a la de la madre. En la mitosis los cromosomas son independientes, mientras que en la meiosis estos se alinean juntos. Y el procedimiento de la mitosis dura aproximadamente entre 1 a 2 horas, mientras que el de la meiosis dura entre 24 a varios años. Y por último, en la mitosis las células pueden volver a dividirse, mientras que en la meiosis estas ya no pueden volver a dividirse. Eso sería todo. Gracias. Hola. ¿Se me escuchan, verdad? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, pero un segundito, por favor. Bueno, como ustedes han visto, ¿no? Ha sido un recordatorio para todos ustedes. ¿Por qué? Porque en las anteriores asignaturas o materias, ustedes ya han llevado quizás 1, 2, 3 veces células. Entonces, eso con seguridad que ustedes ya saben o deberían saber. Entonces, solamente, como les voy a repetir, hemos hecho un recuerdo, o sea, su grupo ha hecho un recuerdo a todo el curso. ¿Y por qué hago esto? Porque en el examen pregunto algunas preguntas sobre células y no saben qué es célula o no saben qué es el núcleo. ¿Se dan cuenta? Entonces no puede ser que ustedes que estudian bioquímica, o sea, ¿no? Más profundamente la célula y que no sepan, ¿no?, qué es una mitocondria o para qué sirve, qué función tiene el núcleo, el cromosoma. Entonces, por eso, ¿no?, hemos hablado un poquito de lo que es célula en general. ¿Listo? Bueno, muy bien. Por favor, los otros grupos, hoy día lo he dejado yo exponer ampliamente al curso, han ido a través de la lista, pero ya les dije yo en la clase inaugural, no se confíen, porque en los próximos grupos yo puedo al azar decir la última empiece, ¿está bien? Entonces, por favor, entonces todo el grupo investigue, estudie y prepárense. ¿Listo? Ok, chao chicas y yo le mando el link pronto para que entremos al segundo tema que yo lo voy a exponer. ¿Listo, Helen? Puedes cerrarlo. Gracias. Está bien, doctor. Ok. Ya empezó el otro tema. Ay, no me da su bueno. Quiero que me haga con ese gel para que me dure un poco más. El pintadito encima nomás. Claro.
El sellado nomás, ¿no? Así como dice la señora, se le pusieron sacar ese por allá. Así nomás, así, normal, y el último se lo sello con la base. Ah, claro. No, yo me lo saco con la acetona 10 minutos Claro, ahí. no. Tarda más que los otros, pero ahí nomás. Por ejemplo, este es gel. Ese es gel. Compañera, su micrófono. Bueno, hola. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, Hola. doctor. Bueno, muy bien. Bueno, como siempre he dicho, entonces, por favor, cada semana preparen 2 grupos, siempre. Aunque no den quizás más que un tema, pero no importa, como hemos dicho, el cambio que va a existir, ¿no? Que vamos a dar seguramente a ustedes 2 grupos, ¿está bien? Y yo también. Entonces, por favor, siempre me estén preparados 2 grupos cada fin de semana. ¿Listo? Bueno, vamos a empezar o vamos a continuar con el segundo. Ustedes ya les tienen el programa, entonces este es el segundo tema, que titula Método Citológico. Esperen un segundo, por favor. Vamos a preparar acá. Bueno, vamos a hablar de los métodos más relevantes y lo más útil en la actualidad que lo manejamos en el laboratorio, en los hospitales o en las clínicas también. Hay muchos más, por supuesto, pero ¿de qué nos sirve abarcar mucho si lo que nos interesa es lo que vamos a tener uso bueno, en los hospitales y también la práctica? Entonces, estos métodos vamos a ir sus ventajas, sus cualidades, su importancia de cada uno de ellos. Bueno, estos métodos que vamos a ver, que vamos a observar o que vamos a aprender son, como dice ahí, vamos a hablar punto por punto, y son métodos de técnica simple. Sí, vamos a ver un ejemplo. Tenemos el Papá Nicolau, por ejemplo, es un método sencillo, ¿no? Que dura ¿cuánto? 5 minutos, ¿no? La extracción de la muestra, por supuesto, y el estudio también es fácil, o sea, no tiene mucho costo económico ni tampoco mucho tiempo. Entonces son métodos de técnica fácil que hasta ustedes o cualquier persona se puede capacitar. Rápida, mínima y costo. Se refiere, como ya les dije yo, el estudio. Ahí está, por ejemplo, el COVID, ¿no es verdad? ¿No? O un muestreo de las amígdalas, de un ganglio, es sacar muestras rápido, simplemente es pasar el cotonete o pasar el cepillito, es rápido, es minuto y el costo es bajo. Generalmente casi todos los exámenes citológicos, el gasto económico para el paciente o para el laboratorio es bastante bajo. Ya veremos cuando toquemos cada método, más o menos cuánto cuesta y cómo se debe hacer. Reporta, dice, sensibilidad y especificidad alto. Si se hace un buen muestreo, en otras palabras, en buenas manos o con buenos citotecnólogos,
por supuesto, el examen es súper sensible, es creíble, a eso se refiere, por supuesto, con uno tiene sus pasos importantes. Sacarle una buena muestra, ¿verdad? Un buen muestreo, una célula representativa y la preparación y una buena lectura tiene alta sensibilidad. O sea, realmente es creíble casi el 100%. O sea, todo lo que demuestra la célula y el informe que nosotros hemos enviado, realmente, o sea, es seguro que tiene esa patología benigna, maligna, el paciente. Y se permite dar un diagnóstico de malignidad de manera más oportuna. O sea, se refiere de que uno puede realmente llegar a un diagnóstico, o sea, temprano. Entonces, a través de la célula, ¿no? La célula te demuestra de que realmente está sucediendo algo, que está demostrando que ese núcleo está diferente, que ese citoplasma está de otra tinción. Entonces, está manifestando la célula que va a ocurrir algo, que va a pasar algo. Por eso dice oportuna, antes de que la enfermedad o el tumor crezca o se disemine. ¿Oportuna para qué? Para llegar a un diagnóstico. ¿Y oportuna para qué? Para dar un buen tratamiento antes que este paciente evolucione en forma, o sea, desfavorable más allá. Iniciar un tratamiento específico. Gracias a la citología, ¿no? Nos va a decir qué patología se refiere, qué tal es el trastorno, la intensidad, la gravedad. Y por eso dice ahí, para iniciar un tratamiento específico, o sea, justo a lo que se debe dar al paciente, justo dirigido a la patología o al estado del paciente. Es diferente una lesión premaligna o otra lesión maligna, ¿vio? Entonces, totalmente diferente. Entonces, podemos, gracias a la citología, decir el caso está inicial. Entonces, empecemos ya el tratamiento. Y el tratamiento debe ser esto: cirugía, o se debe dar tal fármaco específico a lo que realmente nos está demostrando la célula. Terapia de manera temprana y eficiente. O sea, terapia es igual que tratamiento. Entonces, la conducta, ¿no? El tratamiento, como dijimos anteriormente, se lo puede hacer ya, de una vez, temprana. ¿Temprana a qué? No tardía. Tardía cuando el paciente ya tiene el tumor, el paciente ya está grave, el paciente necesita otro recurso, otro tipo de tratamiento. Entonces, en cambio aquí, gracias a la citología, podemos empezar ya el tratamiento. Y eficiente porque nos está diciendo exactamente qué es el problema y qué debemos emplear. Entonces, si nosotros hacemos una buena conducta, un buen tratamiento, va a ser eficiente. El paciente, gracias a la citología, se salvó, se curó y evitó complicarse. ¿Qué objetivo tiene la citopatología? Entonces, ese es el estudio, ¿no? De ese muestreo, de esa célula. ¿Para qué? Tiene, o sea, simplemente 3 fundamentos. ¿Para qué hacemos los controles? ¿Para qué hacemos los muestreos? ¿Por qué hacemos las funciones? Para llegar a un diagnóstico. Un diagnóstico, y mejor, ya hemos dicho, si es oportuno. Bueno, aquí entonces la citología nos va a decir, este tumor es maligno, este tumor es benigno, o este tumor es infeccioso. O sea, nos va a dar el diagnóstico. Y, por supuesto, veremos ahí la conducta a tomar. Es pronóstico y predictivo. ¿Por qué? Porque también depende de las alteraciones que tengan las células, ¿no? El trastorno, el daño, lo que nos esté manifestando la célula en su citoplasma, en su núcleo, en sus nucleolos. Vamos a saber el pronóstico y predictivo de ese paciente. Señora, el diagnóstico es esto. Usted tiene, o señor, el diagnóstico es esto, su próstata. Este es su diagnóstico, ¿vio? 1, ya tenemos el diagnóstico. Y el pronóstico o predictivo
se refiere a que depende de las alteraciones y la gravedad que nos está demostrando la célula, vamos a saber si es temprano su problema, o si es tardío su problema, o está complicado su problema. Entonces ya podemos saber nosotros, ¿no?, hasta dónde ese paciente va a ser curado o va a tener problemas. Entonces, con eso podemos, fuera de dar el tratamiento, podemos decir a la familia o al paciente: mire, señor, su caso está empezando, no se haga problema, se va a curar, ¿yo? O, a lo contrario, por hacer las que están horribles, totalmente alteradas, atípicas, con criterios de malignidad relevante, entonces, señor, o a la familia le podemos decir: mire, va a ser difícil su problema, usted va a recibir cirugía, quimioterapia, radioterapia, y mire, su caso es grave, ¿vio? Estamos pronosticando, estamos viendo el alcance, ¿no?, de hasta dónde el tratamiento va a ser eficiente, gracias a la citología. Reconoce, ¿para qué estamos aprendiendo esto?, ¿no? Que tenemos que saber, dice, reconocer los cambios que la enfermedad manifiesta. ¿Por qué ustedes van a estudiar? O sea, ¿por qué van a aprender citopatología? Porque ustedes tienen que aprender, por eso es que Helen y su grupo, el grupo 1, preparó células. Entonces ya conocen la célula normal, ya conocen su estructura, ya conocen su composición, entonces, normal. Entonces, cuando esas células que ustedes ya conocen, que es normal, y comienza a manifestar cosas raras, alteraciones, trastornos en su estructura, sea citoplasmática, nuclear, entonces usted tiene que aprender que esos cambios es por algo. La célula le está hablando a usted, le está manifestando a usted que está sucediendo algo, ¿está bien? Entonces tenemos que aprender a reconocer todos esos cambios, esos trastornos de una célula normal. Comprender los alcances y limitaciones del método. Ustedes, todos los métodos no es igual. No es un chemo a esta paciente o hagámosle tal cosa, no. Van a aprender para qué sirve cada método citológico. No podemos hacer paja, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Para tal cosa, para otra cosa, no. Tienen que saber para qué sirve el PAP, ¿no?, o para qué sirve la punción con aguja fina, para qué sirve la impronta, ¿ve? Los alcances hasta dónde es su objetivo importante y sus limitaciones. Acá no se hace eso porque el método no sirve para nada. Entonces ustedes tienen que aprender solamente la utilidad y hasta dónde puede utilizarse. Ustedes también tienen que aprender a interpretar esas alteraciones celulares y tienen que informarle en un papel que se llama informe. Entonces ustedes tienen que leer la célula y saber interpretar y ponerla en su informe y firmar ustedes, porque ustedes son responsables de lo que ustedes están viendo en la célula y la están manifestando en un informe. ¿Está bien? Entonces hay que saber interpretar. ¿Por qué la célula me está diciendo tal cosa? ¿Por qué la célula la estoy viendo de esta forma? ¿Ve? Entonces saber interpretar, me está diciendo porque esta célula, ¿no?, está infectada, esta célula me está diciendo que le falta hormona, ¿vio? Saber qué le está no manifestando la célula y ustedes, por supuesto, transmitirla a través de un informe. La citología solamente es un examen de probabilidad. ¿Qué es probabilidad? De posibilidad, posiblemente. ¿Bien? No es de certeza. Son dos cosas diferentes. Por ejemplo, disculpe que me salga del tema, pero si una niña o una joven como ustedes no le bajó el periodo menstrual, ¿verdad? Una chica, por supuesto,
activa sexual y se le cortó el periodo menstrual, ¿verdad? Eso es una probabilidad que esté embarazada. Probabilidad, posiblemente. Entonces, no hay periodo menstrual, la chica está con náuseas, con dolor de cabeza, con mareo, ¿vio? Entonces, todo eso es probabilidad. Posiblemente usted esté embarazada, ¿me entiende? Y peor si sacamos los días, la actividad sexual, y justo pega en los días peligrosos. Entonces, tengo más probabilidad que esta señora o esta mujer esté embarazada. Probabilidad posible. La citología, entrando otra vez a la citología, es lo mismo. Todo lo que ustedes vean, todo lo que ustedes escriban en el informe, no, es probabilidad. Posiblemente esta señora esté infectada. Posiblemente esta señora, su citología es benigna. ¿Ve? No está usted asegurando, ¿está bien? Ahora, ¿cuál es el método de certeza? La biopsia. La biopsia le va a confirmar, la biopsia es un estudio de certeza. ¿Está bien? Volviendo para atrás, chica sin periodo, con náusea, con actividad sexual, en los días peligrosos, probablemente. Le hago un test de embarazo y una ecografía, y ahí se ve el embrión. Es certeza. ¿Ve? La ecografía y el examen del embarazo es positivo, sin vuelta alguna, es certeza. Volviendo a la citología, la biopsia es el estudio de certeza. Le está confirmando lo que usted manifestó o lo que la citología manifestó. Entonces, la citología, vemos una citología altamente sospechosa, atípica a un cáncer, pondremos posiblemente, probablemente tenga un cáncer. Le hacemos la biopsia y la biopsia va a manifestar sí, ¿no? La citología sí, es positiva a un cáncer. Lo está confirmando ella. Entonces, como dijimos, una buena citología es creíble, es sensible y confiable cuando usted hace un buen informe, una buena lectura, y usted dice posiblemente es un cáncer, ¿vio? Y la biopsia se lo va a confirmar, ¿está bien? Entonces, está clarísimo eso. Ahí tenemos los estudios más relevantes o los que más utilizamos en los hospitales, ¿no? O el paciente. Tenemos el PAP, que es punción aspirativa con aguja fina, ahí arriba, en la parte superior donde está mi cursor, mi flechita, ahí está, punción aspirativa con aguja fina. Luego tenemos la citología por impronta. Vamos a hablar de cada uno en forma superficial, hablemos así, ¿no? Porque después vamos a hablar una por una cómo se hace la técnica, cómo se toma, cómo se prepara, cómo se lee de cada uno. Mientras lo vamos a enumerar y le vamos a dar, entonces, más o menos un panorama general. La impronta, la citología exfoliativa, o también se llama descamativa, recogemos las células, por ejemplo, la piel, la vagina de la mujer, entonces ya vamos a ver. Y la citología del líquido, el estudio del líquido, o sea, de las cavidades. Se recoge la muestra y se estudian las células que existen en ese líquido. Entonces, hay cuatro y muchas más, pero le vuelvo a repetir, estas 4 es las que manejamos y se maneja más en los laboratorios y en los hospitales. Esto yo les recomiendo, es muy importante, dice el registro, ¿está bien? Y cómo se hace o cómo se debe tomar, esperar y registrar la muestra. Vamos punto por punto. Dice, ingreso al servicio de patología con solicitud del médico. Usted no me reciban ninguna placa
¿entiende? Sin nombre, sin edad, sin firma del médico, no. No, ustedes tienen que, en el ingreso, tras que llegue el paciente, bueno, o quien sea, con la placa o con el líquido, con la muestra, debe tener una solicitud del médico que la manda. Y el médico tiene que poner datos ahí, que se llama la paciente, qué edad tiene, qué sexo. Todos los datos son importantes. Porque sépaselo, figúrense que ustedes, no, este paciente se mezcla la placa con otras placas y porque, pucha, no está numerada, no tiene fecha, no tiene nada. Después le pongo más tarde y ustedes mezclaron la placa con otra, no van a saber de qué paciente es, si es hombre, si es mujer. Figúrese, ha habido en Santa Cruz, usted ha escuchado, en algunos laboratorios de que han mandado un informe a un señor o a un joven, ¿no? Positivo para embarazo. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque seguramente no tuvo los datos suficientes, se mezclaron no tenían nada. Entonces, figúrese que un varón abra un informe y diga ahí, usted está embarazado, esa persona no vuelve nunca más al laboratorio. Y ahora que todo es problema en nuestro país, entonces usted va a ser demandado. Hasta puede ir preso, figúrese, por nada más que usted, bueno, pues se equivocó, pero para evitar esas cosas usted tiene que tener bien registrado la placa, la muestra que le llegue. Número de entrada tienen que tenerlo usted. Yo sé que ustedes son ya han llevado, pero se olvidan. Usted tiene que tener un libro que recibieron y un libro de entrega firmado para evitar serios problemas posteriormente para ustedes y para el paciente. Selección del tipo de procesamiento según las características del material. O sea, no todas las muestras se procesan de la misma forma. O las técnicas de coloración, como dice más abajo, tampoco no se prepara igual. Entonces, una citología foliativa, una citología de líquido es totalmente diferente. Cómo recibir el material, en qué recipiente, cómo se fija, cuáles son las técnicas. Entonces, es diferente y ustedes tienen que saber. Lectura del preparado, pues están aprendiendo ustedes cómo se debe leer una placa y cuáles son los trastornos, ¿no? Dependiendo la muestra y la técnica, el diagnóstico, y por supuesto terminarán ustedes firmándolo, un informe final, firmándolo y poniendo ustedes su firma, el diagnóstico y el proceso y la conducta que debe tomar el médico. Entonces, pero eso tiene una técnica, un registro que se debe tomar, o sea, pero muy en cuenta. ¿Es hombre embarazado? Bueno, ya está. Pero figúrese que ustedes también den a una paciente un informe, bueno, porque se mezcló la placa, porque no tenía ustedes el cuidado, figúrese que den a un paciente un informe que tiene cáncer y el paciente no tiene. ¿Se da cuenta lo gravísimo? Que esa persona va a recibir tratamiento, bueno, pues se va a querer morir por el diagnóstico y no tiene nada. Entonces, mucho cuidado con este procedimiento, que realmente algunos laboratorios tienen serios problemas o inclusive hasta juicio. Entonces, vamos a hablar de los métodos citológicos, ¿no? De esto que hemos hablado, y lo vamos a hacer en forma rápida, un pantallazo, porque ya les dije, después hablaremos de cada uno, o sea, de ellos en forma extensa, para qué sirve, cómo se hace. Entonces el PAP, este método de punción aspirativa con aguja fina. Este método, ¿está bien? ¿Para qué sirve? Ahí está. Para nódulos, es para puncionar nódulos o masa, dice, no palpable, o masa quística. Es diferente un nódulo. Un nódulo es una bola, si quieren llamarla, un tumor duro, sólido. Eso es un nódulo. Y en cambio, una masa quística, igual, es una bola,
¿está bien? O un tumor, pero adentro en su cavidad no es sólido, tiene líquido, por eso se llama tumor quístico o masa quística. Y también dice en las masas no palpables, donde yo no puedo palpar, también dice, está indicado, pero vamos a ver y vamos a explayarnos más cuando hablemos de cada uno, ¿está bien? Entonces, también dice aquí que la muestra adecuada se debe dar, ahí está, cómo se debe expresar en el informe. Esta muestra es negativa para lesión maligna, o una atípica, sospechosa, positivo para lesión de malignidad. O por último, no hay diagnóstico. También ustedes pueden poner, ¿está bien? Porque no, la placa estaba mal tomada, estaba sucia, no podían leer bien, entonces, o no tienen un buen informe. Entonces ustedes pueden poner, no hay diagnóstico por esta causa, porque no tengo los datos suficientes, o porque la placa está muy sucia, puro sangre, y no puedo leer. No hay diagnóstico. Ustedes no están obligados a poner un diagnóstico si es que realmente pues, no pueden leer. Seguiremos porque después la evaluación con muestras de bajo aumento o de alto aumento, eso vamos a ver en la calidad y cómo se prepara una placa, ¿está bien? Cómo se evalúa. De bajo aumento, rápidamente uno mira el microscopio, lo mira en forma general, un muestreo rápido, ahí está, a bajo aumento. ¿No? Veo que esta placa está sucia, no tiene célula y la descarto. ¿Ven? No hay célula. O la evaluación de alto aumento ya es cuando yo veo que la placa está en buenas condiciones y puedo leerla, entonces voy aumentando realmente, ¿no? La potencia del microscopio para poder ya leer a alto aumento las características o los trastornos ya celulares. El PAP, punción aspirativa con aguja fina. Vuelvo a repetir, masa sólida o quística. Tumores, masa sólida, dura o quística, son masas que tienen agua, líquido en su interior. Palpable, yo la puedo palpar. Una de las condiciones de hacer una buena punción, de sacar una muestra, es que yo la pueda palpar la bola. Yo la pueda palpar el quiste para poder pincharla, en otras palabras, para poder puncionarla y aspirar. O también dice, o en las no palpables. Pero esas no palpables yo no puedo puncionar a ciegas. Tengo que hacer con ayuda de un método de imagen, para que yo pueda llegar. Localizada en órganos superficiales o profundos, dependiendo si llega la aguja y yo pueda ver bien esa lesión, sí, puedo llegar al órgano o al lugar donde yo pueda puncionar y aspirar. Puede ser superficial, o si es profunda, tengo que hacerme ayudar con una imagen, qué sé yo, tomografía, ecografía, para poder lograr llegar ahí. Si no, va a ser un fracaso. Puede requerir, ahí está, dice, puede requerir sí o no de ayuda de imagen de otro médico o de un método que me ayude a localizar esa masa. Eso ya le dije, tomografía, ecografía, dependiendo. La punción, trabajo, ¿quiénes lo hacen eso? Lo hace el médico, que tiene, por supuesto, experiencia justamente en hacer este método. También lo puede hacer, ¿no?, un especialista, porque tiene que ayudarme, que hace imagen, un radiólogo, una persona que hace tomografía, resonancia magnética. ¿Por qué? Porque él me va a ayudar a buscar la imagen que no puedo palpar, que no puedo ver. También un cirujano, ahí está, o un médico patólogo. O sea, gente que, o ustedes también, lo pueden hacer si tienen la práctica suficiente y la experiencia. Ahí está una imagen para que vean cómo se hace el PAP. Esta es la punción de una lesión sospechosa. Puede ser una masa, un ganglio, ahí está. ¿Bien? Funciona y aspira. Después hablaremos. Aquí también es un pecho, donde también está funcionando, y ya vamos a ver que cada aguja se funciona
en lugares diferentes. No se puede puncionar con una sola jeringa todas las bolas que tenga la paciente. Cada bolita, cada masa, tiene que utilizarse una jeringa diferente. Después hablaremos más extensamente de esto. Ahí está también el PAP. Ahí está, sirve ahí está, por un tumor que yo puedo ver, que yo puedo palpar, lesión palpable. Ahí está, retroauricular, ¿no? Por decirle, esto es una parótida. Entonces ahí está la asepsia, la antisepsia y la punción aspirativa con aguja fina. Ahí está, se hace con esto, ¿ve? Jeringa, las plaquitas y alcohol para su fijación. Vio que es de bajo costo, barato y rápido. Y por supuesto el microscopio para la lectura. Ahí está, más grande, ahí está una jeringa, las plaquitas y su alcohol para su fijación. Y después a su tinción y la lectura. El costo, si ustedes ven, es barato. La jeringa 50 centavos, las placas vienen por 100 o por 50 la cajita, los que son baratos, ¿vio? Por eso dice costo no mínimo, barato. Ahí está, después de funcionar, se derrama una gotita del material, se lo extiende de esta forma y se lo pone a fijación. Una vez fijada, durante unos mínimos 15 a 20 minutos, entonces usted ya puede sacarla y procesarla para su tinción. Y después de su tinción para la lectura. El PAP no se debe fijar el material, ¿no? En alcohol, ya le dije, mínimo 15 a 20 minutos la fijación. Puede dejarlo más tiempo, no hay problema, pero no antes de los 15 a 20 minutos. Tampoco utilizamos alcohol con estos grados, al 96 si es posible, y el spray también, pero el spray que se debe utilizar es muy caro y muchas veces si uno no sabe utilizarlo, de la fuerza puede botarla, eliminarla, la célula. Entonces, y además también es caro. Todo el mundo utilizamos el alcohol. Y el informe tiene que usted manifestarlo así, negativo, sospechoso posiblemente, positivo, que usted está diciendo posiblemente es una lesión maligna. O ya le dije no, porque no hay material, está sucio, no tiene célula, está puro sangre, está puro pus, entonces usted no puede leer. Y puede poner no diagnóstico, o sea, no existe el diagnóstico. ¿Y por qué? Por esto. La impronta, ¿qué es la impronta? El otro método es, en otras palabras, impronta, es sellar, como podríamos decir, como sellar el tumor en la placa. O sea, usted lo llega, o sea, a dosar, a pegar, ¿no? Lo que usted saque, el tumor, un ganglio, un tumor, cualquiera que sea, usted lo agarra con una pinza y lo calca, otro vocabulario genérico, o sea, para que ustedes entiendan. Entonces usted lo calca, ¿ve? Lo pega, o sea, a la placa. Entonces va a quedar calcado, sellado ahí, millones de células en la placa, impronta. ¿Está bien? Eso es importante. Y usted igualmente lo fija, lo tiñe y hay que ver las células que han quedado de ese tumor o de ese ganglio en la placa, impronta. Ahí está. Estamos viendo aquí un tumor con sus ganglios. ¿Y qué es lo que hace usted? Ahí está, ya dijimos, a pegar la placa, sellarla, en otras palabras, y copiarla. ¿No? Estoy dando muchos términos, pero para que ustedes me lleguen a entender, entonces no es nada más que, le voy a repetir, ¿no? Copiar, sellar, ¿no? Y ahí, al pegar la placa aquí, millones de células se van a quedar en la placa, se tiñe, se fija, se tiñe y se lee. Ahí está, ¿vio? Un pedazo de tumor y lo está pegando así, lo está como calcando, haciendo impresión. Y en cada impresión va a quedar millones de células para su lectura y diagnóstico. ¿Para qué sirven? Ya hemos dicho, para estudiar tumores, ganglios,
¿no? Masa, ¿no? Justamente. Y por supuesto, procedimientos, ya sabemos que se corta un pedazo del tejido, del ganglio, y ya hemos dicho, no se procede a pegar todo eso. No es aconsejable, dice, ¿no? En lesiones, o sea, sucia, ulcerada, con sangre. ¿Por qué? Porque no solamente la impronta, cualquier estudio que esté infectado con mucho pus, mucha suciedad, mucha sangre, no es bueno, no va a interrumpir en hacer una buena lectura. El otro método, si se corta, disculpe, el Zoom, inmediatamente les envío otro Zoom porque continuemos. ¿Listo? Estamos viendo, o sea, acá, ¿me están escuchando bien? ¿Perfectamente bien, jóvenes? Sí, doctor, se escucha. Bueno, muy bien. Doctor. La citología por líquido, el otro estudio, el otro método es el estudio de los líquidos que aparecen en diversas cavidades que tenemos nosotros, como si el pulmón, el abdomen, muchas veces las articulaciones, parte del corazón, son líquidos que a veces se juntan, se ve ahí por alguna patología y a veces hay necesidad de puncionar, de aspirar ese líquido y ahí hay millones de células para dar un diagnóstico. Aquí tenemos, por ejemplo, esta mujer no está embarazada, esta mujer es una barriga, es un abdomen lleno de líquido. ¿Está bien? Este señor no está embarazado, digo señor porque parece hombre, ¿está bien? Entonces no está embarazado, esta barriga, este abdomen distendido como un embarazo, entonces está lleno de líquido, ¿ok? ¿Qué líquido? Ah, no lo sé. Puede ser agua, puede ser pus, puede ser sangre, porque puede ser plasma, ¿verdad? Pero con tal es líquido. Entonces, ahí está, también tiene su técnica, ¿no? La obtención con decantación, con envejecimiento, hay que centrifugarlo, porque figúrese ese abdomen distendido, hay 5, 10, 15 litros, entonces usted no va a estudiar el líquido, lo tiene que centrifugar, procesarlo, para poder extraer la célula, ¿está bien? Para poder extenderlo y estudiarlo. Ahí está, por decantación, por método, tiene que centrifugarlo y, como se dice vulgarmente, todo lo que quedó en el fondo del recipiente, eso es lo que a usted le sirve para poder, o sea, ponerle una placa, ¿no? Teñirlo, fijarlo, teñirlo y poder leerlo. Entonces, tiene su técnica. Indicaciones, ahí está, en todas las cavidades pleurales, el pulmón, también el abdomen, toda la cavidad peritoneal, y también parte del pericardio también, o otros lugares donde se pueda realmente sacar líquido y poder estudiarlo. Lavado bronquial, lo hacen los neumólogos para poder lavar los bronquios y sacar líquido. Entonces, ese líquido aplicado y lavado sirve para hacer de la misma forma, centrifugarlo y estudiar, porque al lavar ese bronquio, está arrastrando usted millones de células, que sirven igual para estudiar. Bueno, ¿me escuchan bien, jóvenes? Sí, doctor.
¿Están entendiendo bien? ¿Están comprendiendo? ¿Están entendiendo? Sí, ¿verdad? Sí. Yendo lento, explicando así con detalle y cualquier duda me la pregunta, no hay ningún problema. ¿Está bien? Bueno, vamos a continuar. Bueno, veamos por acá, ya dijimos que también el lavado y también ahí está sospecha también en el tracto urinario. ¿Por qué? Porque la vejiga, la orina, podemos acumular la vejiga, o sea, llena de orina, y la orina misma también podría o lavarse la vejiga, o esa orina retenida, también podemos, o sea, estudiarla. ¿Por qué? Porque se está desprendiendo células que con seguridad, ¿no? De las paredes de la vejiga, o de los riñones, o de los conductos también. Hay millones de células, igualmente preparamos esa orina, o el lavado vesical, y estudiamos las células obtenidas en ese líquido. También, en forma general, se debe informar que es negativo, no pillo nada, todo está típico, eso está normal. Sospechoso cuando tengo alguna duda, ¿no? Entonces puedo poner, tengo gran sospecha, repetir la muestra, por favor, o haga tratamiento y vuelva a repetirse, o positivo, lamentablemente cuando usted puede haber visto células atípicas y tiene que comunicar de que realmente, bueno, hay que hacer otro estudio para confirmar realmente lo que usted está informando y de lo que usted ha leído. Y no diagnóstico, ya hemos dicho, cuando usted no puede, no está obligado a leer o a dar informes que usted no está convencido y que no puede leer bien. La citología exfoliativa. Exfoliativa significa descamación. La piel se descama continuamente, ¿verdad? La mucosa de la boca también se descama continuamente y se va reparando continuamente. ¿Está bien? Algunos órganos, o también hemos hablado, también la vagina, el cuello uterino, también se descama continuamente. Entonces, la citología exfoliativa es el obtener muestras justamente de estos epitelios, ¿no? Que se van descamando. Entonces recogemos esa célula, de la misma forma la extendemos en una placa, la fijamos y por supuesto procedemos a su estudio. Ahí tenemos la citología exfoliativa, tiene diversos objetivos. Ahí tenemos, ¿no? Cuando uno llega a toser, ¿qué hace? ¿No? Está expectorando, está sacando células descamadas del árbol bronquial, ¿no? Con esa expectoración, sea infecciosa o cualquier sea ella, entonces al hacer una tos o un esfuerzo, uno puede eliminar, ¿no? Células para su estudio. Descamativas, se está descamando, exfoliando o por raspado. Claro, yo puedo agarrar una paleta o un material y raspar la piel así suavemente, y ahí se está descamando también millones de células. También el cepillado, yo puedo meter un cepillito también a las fosas nasales y hacer suavemente un cepillado. Y también en el cepillito va a haber millones o cientos de células para su estudio. El papá Nicolau, por ejemplo, vamos a ver más allá, se utiliza un cepillito y se hace un leve cepillado en el cuello uterino. Ahí está, estoy arrastrando, estoy descamando células descamativas del cuello. Entonces, tienen diversos objetivos. Y la obtención, ya le he explicado en uno, ya le he explicado en otro, dependiendo, por supuesto, el órgano, ¿no? De donde queremos sacar esa muestra. Después hablaremos, ahí está, de superficiales, intermedias. Vamos a hablar cuando hablemos del Papa Nicolau,
El trofismo es donde vamos a hablar, es cuando ves para ver el tipo hormonal que tenga la paciente, está bien si es joven, si es viejita, atrófico, eso veremos después, también de la misma forma cómo se recolecta cada muestra y cómo se procesa. Ve un muestreo no solamente sirve para ver las células malignas, premalignas o benignas. También aquí me puede demostrar cómo está ese epitelio según las hormonas. ¿Está bien? Atrófico o normal, eso explicaremos posteriormente. Y también se puede ver si hay un proceso infeccioso. La obtención del material, ya podemos repetir, puede ser por expectoración, ¿verdad? O estimulando que el paciente llegue a toser para que pueda desprender moco con cientos de células, por raspado, ya le dije, la boca, la piel, el cuello uterino, o el cepillado bronquial, o inclusive hasta el cuello uterino. Aquí, por ejemplo, también ustedes tienen que comunicar un informe general, ¿no? Depende de lo que ustedes han leído, van a poner negativo, sospechoso, etc., dependiendo. Esto para que vean ustedes, ¿no?, cómo se extrae la muestra de la citología exfoliativa o descamativa, exfoliativa de cuello uterino. Ahí está, con una espátula de madera, finita por supuesto, vamos a extraer muestra descamativa del cuello uterino. Este es un cuello uterino. Y la extendemos en la placa. Después, como le dije, mire, hay un cepillo aquí, ahí está, un cepillito finito, y esto lo metemos al canal del cuello uterino. Hacemos un cepillado así, un cepillado, y este cepillito lo extendemos, la muestra, la célula, en una placa. Entonces, eso después yo les voy a explicar, pero aquí lo quiero demostrar que cómo se arrastra, cómo se saca, ¿no?, las células descamativas, del cuello, de la piel, de donde sea. O se utiliza, ahí está, este material, o dependiendo de la zona que queremos nosotros arrastrar esa célula, podemos utilizar, como dijimos, un cepillo para extraer muestras. Y por supuesto está, ¿qué es lo que queremos nosotros? Hemos dicho, tener buena muestra. ¿Para qué? Para teñirla, fijarla bien, teñirla y poder leerla bien. Entonces, estas son placas originales de muestra y lectura que hemos tenido nosotros. ¿Qué es la finalidad que dijimos al comienzo? Ahí Helen y su grupo habló de estas células normales. Fíjense la coloración, fíjense el tamaño del núcleo, el color del núcleo. Fíjense la relación que existe entre el tamaño del núcleo y la cantidad de citoplasma que tiene. Esta relación es importante. Relación núcleo-citoplasmático. Entonces, que es una de las características de las pacientes con células normales, como estamos viendo. ¿Ven mi cursor? ¿Ven, no, verdad? ¿O ven mi flechita? ¿La ven? ¿La ven mi flecha? Ya. Eso es para que vean que una célula normal tiene su característica propia, que ya le dije, núcleo pequeño, citoplasma abundante. Y otras características que vamos a hablar. En cambio, la célula ya atípica, alterada, aquí abajo estamos viendo. Aquí vemos una célula normal. Pero a su lado ven células atípicas, anormal, con trastorno. Entonces, ya este informe, yo diría sospechoso. ¿Vio? Miren al lado una célula normal y compárenla con la célula ya atípica. Mire esos núcleos, totalmente diferentes.
en la coloración, en el tamaño, en la forma. Miren dónde está el citoplasma abundante de esta célula benigna. Miren, el citoplasma ya es escaso. Ya esta relación, mira esta célula que está solita, compárenla con esta, totalmente diferente. Núcleo diferente, citoplasma diferente, núcleo grande, miren, citoplasma abundante, citoplasma escaso. Entonces, todo esto ustedes al leer, bueno, pues ya van a manifestar en ese informe los trastornos, las alteraciones que tengan estas células normales que vemos acá. Acá igual, de la misma forma, les estoy mostrando, miren, dos células normales acá, normales, y aquí un grupo de células, ¿no?, totalmente con núcleos también grandes, alterados, citoplasma totalmente anormal. Aquí, ni que digamos, mira que hay un grupo también de células totalmente, anormal, de todos tamaños, de todas formas. ¿Está bien? Entonces, ese es un panorama genérico que le estoy demostrando, para que ustedes vayan ya viendo, aprendiendo poco a poco para qué sirven los métodos, ¿no? Ya dijimos, para un diagnóstico. Paciente normal, paciente sospechoso, ¿vio? Usted ya está dando un diagnóstico en su informe para ese paciente y para que el médico actúe. Entonces, esos son los objetivos principales de estos métodos y de la citología. Creo que eso es todo. No sé si tienen ustedes alguna pregunta, no hay inconveniente, o se pueden comunicarme. Dígame, ¿está todo claro o hay algo que quieren preguntarme o extender alguna duda o está todo claro? Hablen, chicos. ¿Está bien? Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, doctor, se escucha. Bueno, si está todo claro y está todo entendible, bueno, pues entonces comienzan a estudiar y nos vemos el próximo sábado. ¿Está bien? Está bien, doctor, gracias. Yo le parezco bastante firme, muy exigente, pero no, de lo contrario, escríbame, hábleme, su duda, no hay ningún problema. Estamos para enseñarles, ¿me entiende? Todo lo que se pueda y ustedes también de preguntar y dialogar, no hay ningún problema. ¿Listo? Ya, entonces, nos vemos el próximo sábado. ¿Listo? Doctor, disculpe una preguntita. Los grupos que hemos mandado ya nuestras listas, en el transcurso de la semana ¿no va a ser la designación del tema? Claro que sí, creo que he mandado 3 o 4 ya con los temas, ¿no? Porque esa gente me ha mandado el grupo completo. 3 grupos. O 3 grupos, algo así, y no se olviden de ponerme 1 o 2 teléfonos de referencia para que yo pueda intercambiar algunas cositas con el administrador del grupo, no del grupo de la materia, del grupo que ustedes están formando. Eso sí, creo que usted me dijo 3, puede ser. Ya me ha mandado otro, sí he visto, voy a pasarlo y voy a enviar su tema con anticipación. Ya, ¿Listo? Gracias. Bueno, estos jóvenes, entonces nos vemos. Disculpe, doctor, ¿la Dígame. clase entonces va a continuar en la tarde? No, por eso vamos a ir dialogando a través del grupo de WhatsApp. Por el momento, la clase sigue vigente a las 10 de la mañana. Entonces, el próximo sábado tiene que poner el segundo grupo, como hizo Helen, con su grupo, 10 de la mañana, y yo continúo con un tema. ¿Está bien? Ahora, ya está bien, doctor. Entonces, vamos a pasar. Ahora, el tercer tema, eso lo decidiremos dependiendo, ¿me entiendes?, cómo va el tiempo de avance en la materia, porque ya hemos hablado, es corto el tiempo que tenemos para avanzar todo el contenido de la materia. Entonces hemos quedado con ustedes que se reúnan por vía virtual, qué sé yo, y ustedes vean
si pegamos los 3 temas desde las 10, toda la mañana, o tendríamos que pegar 2 temas de 10 a 12 y un tema en la tarde, que sería más o menos a las 4. Entonces, alguien me opinó y me dijo, doctor, y si pegamos los 3 puntos mejor para no estar... No hay problema por mí, me comunican, ¿listo? Doctor, una preguntita. Sí, doctor, sería mejor hasta el mediodía. Por eso depende de ustedes. Charlen y bueno, y me llegan a comunicar. Ya pueden charlar con Helen y el otro administrador, ¿me entienden? Para que ustedes discutan y vean y quedemos en algo claro. ¿Está bien? Doctor, una consultita. Verá, yo estoy adicionando la materia por caso especial y aún no me dan respuesta y acabo de exponer en el primer grupo. Ya. Ahí no figura en su lista. No tengo problema, yo, ¿me entiende? La cosa es que usted aprenda y que pruebe. No solamente usted, cualquiera. Ahora, en que esté autorizado, ya eso es otra cosa. ¿Me entiende? Ya. Eso lo verá, pues, la decana, la directora de carrera, si usted está habilitada ya oficialmente o no. Pero no, por mí no hay inconveniente. Ya, ¿Está doctor. bien? Gracias. ¿Ya? Entonces quedemos así. Y no me escriban, por favor, doctor, ¿cómo es? ¿Pasamos en la tarde? O doctor, ¿cómo es? ¿Cuándo? ¿No? Por eso yo le dije, eso ustedes discutan entre ustedes, con los administradores del grupo y queden en algo claro. Ya, entonces no me pregunten a mí, porque ustedes tienen que decidir si pasamos, ya le dije, a la mañana 3 temas o mañana y tarde. ¿Estamos claros? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, quedamos así entonces, chicos, ¿ok? Listo, nos vemos. Ya, chao, chao. Hasta luego. Claro, doctor, gracias. Chao. Hasta luego.